Muy buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Hoy vamos a continuar con el estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis. Vamos a orar para pedirle al Señor su bendición. Padre eterno, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia para con nosotros, que no merecemos, pero aún así, en tu infinito amor, Padre, enviaste a tu Hijo amado para que muera por nosotros. Te damos gracias por este sacrificio y por medio del cual hoy tenemos acceso a ti, podemos levantar esta oración y tenemos la certeza de que tú la escuchas, Señor amado. Te pedimos que seas tú bendiciendo todo lo que hablé, lo que vamos a aprender en este día, Señor amado. Sé tú bendiciendo las mentes de cada uno de nosotros, porque tu palabra es espada de dos filos que corta para ambos lados, tanto para el que le imparte como para el que lo recibe, Señor amado. En el nombre de Jesús, sé tú aclarando todas, toda inseguridad, Señor, toda incerteza que quede, Señor, en todo lo que vamos a hablar y a decir, Padre eterno, para que no quede ninguna duda, Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Sé tú bendiciendo las mentes y los corazones, para que abramos nuestro ser al entendimiento de tu palabra, no de lo que nosotros queremos oír. Usame, Padre eterno, usame como herramienta, de acuerdo con tu voluntad, y, y gracias por este privilegio de poder servirte, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 1. Perdón, capítulo 2. La semana pasada estuvimos analizando el capítulo 1. Y vamos a adentrarnos en cada una de las iglesias del Apocalipsis, ¿no? Dice capítulo 2, versículo 1, dice mensaje, el título dice mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y no, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén, a la palabra de Dios. Vamos a continuar con el estudio, ¿no? Hoy empezamos el estudio de las 7 iglesias, este mensaje. No podríamos llamarle carta porque no es muy larga, no llega a ser una carta, ¿no? Es más bien un breve texto, un breve mensaje muy cortito y conciso que le da Jesucristo a cada una de las iglesias de Asia, habíamos visto, ¿no? Que representan a los 7 tipos de iglesias que existen, desde todos los tiempos, desde los tiempos bíblicos hasta hoy en día. Las semanas pasadas tuvimos una breve introducción, ¿no? En el capítulo 1 de qué eran cada uno de estos, pero vamos a adentrarnos en la iglesia de Éfeso. Para entender mejor estas palabras que Jesús le está dirigiendo a la iglesia de Éfeso, estaría bueno que analicemos un poco el contexto, el contexto histórico, ¿no? ¿Cómo era Éfeso, ese lugar, no la iglesia, sino la ciudad de Éfeso? Éfeso en los tiempos bíblicos era una ciudad portuaria, así que tenía acceso al mar vía, ¿cómo se llama? Mejor dicho, los barcos tenían acceso a Éfeso a través del mar. Este puerto era muy concurrido, era una ciudad de mucha abundancia económica y además era una ciudad muy importante, era una de las ciudades más importantes marítimamente hablando, ¿no? De las que están a la orilla del mar por este puerto, porque por este mismo puerto entraban figuras importantísimas, como por ejemplo el mismo César. Cada vez que César tenía que arribar a Asia, lo hacía por la puerta de Éfeso, ¿no? Por el mar de Éfeso.
Y esto lo convertía en un lugar muy, muy conocido, muy prominente, no por cualquier lado andaba el César, ¿no? Tenían de hecho sus rutas marcadas porque no podían arriesgarse a adentrarse en territorios que no conocidos. Entonces tenían cierta ruta cuando tenían que cosas. Y así también muchas otras personalidades importantes de la época, por donde pasaban siempre, por el puerto de Éfeso, lo que convierte a la ciudad obviamente en un lugar muy prominente, un lugar muy conocido y de una buena reputación económica también. No quiere decir que no existían los pobres, existían, pero no era como en el resto de ciudades. Había bastante más abundancia en Éfeso. Obviamente, tanto tránsito de gente la hacía a Éfeso blanco fácil de todo tipo de negocios turbios, ¿no? La hacía blanco fácil de idolatría, de inmoralidad sexual, de negocios que iban contra la ley. Pasaba por lo que dicen los historiadores, no la Biblia, lo que dicen los historiadores. eh, Era una ciudad bastante terrible, Éfeso, al haber tanto movimiento económico, tantos barcos que iban y venían. Obviamente también no solamente traían materiales y dinero, traían obviamente personas con distintas culturas y cada uno traía sus dioses, cada uno traía sus creencias. Pasaban muchas cosas y gente que no era cristiana, gente que no era del pueblo de Dios, historiadores que no eran del pueblo de Dios la conocían como una ciudad muy impía. Ellos, hasta para gente que no tenían a Dios en su corazón, les parecía un lugar muy inmoral, eh, Éfeso. Los efesios tenían, y vamos a ver por qué era tan inmoral esta ciudad, ¿no? Los efesios tenían como diosa principal, si bien todos los griegos, los romanos tenían muchos, múltiples dioses, dioses obviamente con D minúscula, ¿no? Eh, la diosa principal que veneraban los efesios era Artemisa, que también nosotros la conocemos en la Biblia como Diana de los Efesios. Seguramente recordarán aquel episodio cuando el apóstol Pablo estaba predicando y, y cuando escuchaban los que fabricaban las estatuas de Diana para vender, dice la palabra de Dios de que les daba no poco dinero, o sea, ganaban muy buena plata vendiendo las estatuas de la diosa Diana. Y cuando estos hermanos en Cristo empezaron a predicar de que no son dioses los que se hacen con las manos, armaron una revuelta para sacarlos y de golpe dice que estuvieron gritando aproximadamente por 2 horas. Toda la ciudad estuvieron gritando, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, una y otra vez durante 2 horas. No dejaron de gritar para acallar las voces de los hermanos que estaban predicando. Eh, no es raro porque el templo de Diana de los Efesios era uno de los más grandes y esplendorosos de la época, no solo de la zona, sino de la época. Cualquiera que tenga internet puede acceder y ponga templo de Artemisa o Diana de los Efesios y van a ver esas columnas clásicas que representan, ¿no?, a todo lo que es la época romana. Uno de esos templos, el más prominente precisamente, era de Diana de los Efesios. Eh, ¿Qué pasaba en este templo? Bien, en este templo pasaba básicamente de todo, porque era un santuario. ¿Era un santuario de qué tipo? Bueno, era un santuario para las personas que estaban fuera de la ley, porque había supongo que ley no escrita, porque no estaba en la ley romana, pero sí estaba en el entendimiento de ellos, de que dentro del templo de Diana de los Efesios o de Artemisa, no se podía, la ley romana no tenía acceso, no tenía derecho. O sea que cuando un delincuente robaba algo, o si mataban a alguien, o si violaban a alguien, pero iba y se refugiaba mientras lo perseguían, iba y se refugiaba en el templo, los que lo perseguían no se atrevían a entrar porque corrían el riesgo de ser atacados, no sé si apedreados o arrestados, ¿no? No se podía arrestar a alguien ni perseguirla dentro del templo. Así que una persona que se escondía en el templo de Artemisa quedaba impune mientras estuviera ahí. El día que saliera lo agarraban, pero se podía quedar ahí hasta su muerte si tenía forma de sustentarse y nunca lo iban a poder atrapar. Lo cual lo convertía en un lugar de impunidad, ¿no? Lo convertía en un santuario de la ilegalidad. Además de todo esto,
además de todo esto, dentro del templo, dentro del templo de esta supuesta diosa, ¿no? Se practicaba lo que se conoce como la prostitución ritual. Las sacerdotisas del templo, obviamente por medio de dinero, porque por eso es prostitución, para ganar dinero para el templo y para esa diosa, hacían la prostitución ritual, así como una iglesia católica tiene sacerdotes que, bueno, hacen sus misas. Bueno, en este lugar se hacían actos sexuales, obviamente de prostitución, pero decían que era para adorar a la diosa Diana. ¿Y por qué era esto? Bueno, porque era considerada precisamente la diosa de la fertilidad, entiéndase del desenfreno sexual. No quiere decir que, que lo que les importaba verdaderamente era la fertilidad de la mujer y que la mujer dé a luz. Eso no era lo verdaderamente importante. Lo importante para ellos era el desenfreno, ya que Éfeso era una ciudad muy entregada a lo sexual, a lo sensual, quiero decir, ¿no? A todo lo que sea, a los sentidos de la carne. Considerando toda esta información que les acabo de dar, ya nos podemos ir dando una idea, ¿no?, del reto que tenían enfrente los primeros cristianos al plantarse firmemente en su santidad y castidad, en una ciudad tan invadida por los placeres carnales, tan invadida por la avaricia, la inmundicia, la inmoralidad. En esa ciudad se fueron a plantar nuestros hermanos en Cristo. Sin embargo, fue precisamente en Éfeso, una de las ciudades donde más se predicó y más gente se convirtió. Fue una de las que más, una de las ciudades donde más se amplió el reino de Dios en cuanto a cantidad de conversos, ¿no? ¿Por qué? Porque una ciudad tan que supuestamente lo tenían todo, tenían económicamente lo que querían y tenían todos los placeres que se les daba la gana y no había freno, hasta los delincuentes podían hacer lo que querían. Era para un ateo la ciudad perfecta, ¿no? Eh, pero ¿por qué? Porque en este lugar se predica de un tal Cristo que murió allá en Jerusalén y de golpe la gente cree. ¿Cómo puede ser esto? Bien, obviamente esto es porque los lugares más oscuros suelen ser los lugares más necesitados de luz. Precisamente, es en esos lugares donde más hambre hay y necesidad de la palabra de Dios. Esos lugares son los que están más necesitados, así también nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos, que a veces los vemos, algunos son, obviamente, los que no son creyentes, pueden ser recatados, pueden tener sus familias bien, pero hay otros que son un desenfreno total, que viven de fiesta y que no quieren saber nada, y son los que más necesitan de Cristo. A veces no lo saben, pero son los que más necesitan porque están en un mundo vacío, donde lo único que hay son los placeres de la carne, precisamente como en Éfeso. ¿Cómo puede ser que una de las ciudades menos religiosas en cuanto a no impactaba tanto la religión judía, ¿no?, como en otras, donde Jesús mismo predicó y no lo querían escuchar, a Jesús mismo? Y en esta, que estaba totalmente entregada a las pasiones carnales, fue una de las donde más se convirtieron. Vamos a ir al versículo 2, Apocalipsis 2, fíjense, dice: yo conozco tus obras, del 2 al 3, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¡Wow! ¡Qué hermosas palabras! ¿Quién no quisiera recibir estas palabras de ánimo de parte del mismísimo Jesús? Estas son palabras de Jesús a la iglesia de Éfeso, ¿no?, a los miembros, en particular al líder, ¿no?, al pastor o al anciano de la iglesia, porque recordemos que dice la carta, dice, escribe al ángel, que ya vimos que el ángel es precisamente el encargado de la congregación, sea pastor, sea anciano, sea obispo, como se llame, en cada lugar. Y le está hablando precisamente a él, ¿no? Vemos que a pesar de que la ciudad de Éfeso era un foco de tentación constante, ellos no se dejaron seducir, sino por el contrario, ellos atraían cada vez más a la gente con su testimonio y predicación. Y obviamente el Espíritu terminaba la obra transformándolos del todo. Pero fíjense lo que dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Estas palabras de consuelo deben darnos seguridad en el Señor, ¿no?
A Él no se le escapa ni una sola de las obras que hacemos en silencio para su reino. A Él no se le escapa nada de todo ese arduo trabajo, de todo eso que hacemos para Él. A Dios no se le escapa. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Pero estas obras deben estar acompañadas de esta pequeña palabra mágica que le dice Jesús al ángel de la iglesia de Éfeso, ¿no? Le dice, y paciencia, ¿no? No solamente tus obras, no solamente hacer las cosas de Dios, no solamente esforzarse, porque arduo trabajo significa eso, significa que no dejaban de trabajar para evangelizar. No solo eso, sino que también, y muy importante, paciencia, hermanos. Podemos poner lo mejor voluntad de nosotros, pero si no somos pacientes en esperar que el Señor dé sus frutos, que seguramente el fruto de Éfeso no fue inmediato. Recordamos lo que le pasó a Pablo cuando estaba en Éfeso. Directamente lo sacaron de la ciudad a las pedradas directamente, porque no querían saber nada. Y fue en esa ciudad donde mucha gente se convirtió. No solamente obrar en el camino del Señor, no solamente el arduo trabajo, sino muy importante la paciencia. Dice, y que no puede soportar a los malos, y que no puede soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Vemos también en estas palabras de Jesús que era una congregación de sana doctrina, ¿eh? Que verdaderamente se preocupaban por no ser contaminados por el mundo primeramente, pero también no ser contaminados por los que estaban dentro de la iglesia. Porque ya había, como lo vemos hoy en día que ha resurgido esto, eh, ahora también hay gente que se hace llamar apóstoles, cuando sabemos que los requisitos para ser apóstoles ya caducaron, no hay forma. Uno de los requisitos básicos era haber caminado con Cristo mientras estaba en la tierra. Así que hoy en día alguien que diga ser apóstol no puede, es imposible, porque era uno de los requisitos. Por eso cuando se suicida Judas eligen a uno de los que caminó con ellos. Y por eso mismo el apóstol Pablo dice, y por último me escogió a mí como a un abortivo. ¿No? Por último, o sea, ya no hay más apóstoles, por último, me escogió a mí como un abortivo, como a un abortado, como un niño desechado, como alguien que no tenía ni esperanza de nada, me eligió a mí. El mismo apóstol Pablo, el escritor de la gran parte, no sé si mayoría, del Nuevo Testamento, ¿no? Eh, Al menos en cantidad de libros, sin duda. Pero el mismísimo apóstol Pablo, ¿no? Él decía, y por último, a mí. ¿No? Como diciendo no soy merecedor. Y en esta iglesia pasaba eso. ¿No? Tenían mucho cuidado, no solamente del mundo, sino de que la doctrina sea sana, sea recta. Esta es una preocupación que en los últimos años ha resurgido fuertemente en muchísimas congregaciones, dada la cantidad de pseudo profetas y apostolocos que andan por ahí, que, que han surgido recientemente, y esto es buenísimo porque está resurgiendo una gran ola de personas, de predicadores. Aún he visto a youtubers, jovencitos, chicos de 20, 25 años, hablando de la sana doctrina, ¿no? Hablando de las falsas enseñanzas. Es tremendo, gracias al Señor por esto, ¿no? Antes eran pocos los predicadores que se levantaban en contra de eso, pero hoy lo vemos en gran cantidad que se han levantado en contra de todas estas mentiras. Y es muy bueno. Continúa diciendo el Señor, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y después de todo esto, aclara, y no has desmayado, ¿no? Es que no es fácil, hermanos, no es fácil estar confrontando y refutando bíblicamente todas y cada una de las falsas enseñanzas que se meten en la iglesia. Son muchísimas y son tan sutiles y tan perversas. No es una tarea fácil, ¿sí? No es, por eso el Señor lo alaba a la iglesia de Éfeso por esto, ¿no? Porque has sufrido, ha tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. No es poca cosa, porque es cansador, es agotador. Se requiere realmente de mucho estudio, esfuerzo, paciencia, carácter y valor para confrontar a los hermanos, ¿sí? Y decirles a veces cuando están en un error. Me refiero obviamente poniendo desde el punto de vista del pastor, porque recordemos que le está escribiendo al ángel de la iglesia, que es el pastor.
siempre está el pastor corriendo el riesgo de que un hermano al cual le dice algo se enoje. Siempre está corriendo el riesgo de que se haga el ofendido y se vaya de la congregación hablando mal de la congregación. O peor, que se vaya tirando pestes precisamente del pastor, que es el que por lo general siempre la liga, ¿no? Y el Señor alaba en el buen sentido, ¿no? La persistencia de este líder de la iglesia de Éfeso. Pero hay algo que le dice, y es uno de los pasajes más conocidos eh, de Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué significan estas palabras exactamente? Este pasaje ha sido muy mal interpretado por algunos, yo diría tristemente por la mayoría de los cristianos, ha sido muy mal interpretado. Y se usa muchas veces como excusa para la frialdad espiritual. He escuchado a gente decir que cuando uno se convierte a Cristo, está en el primer amor. Como diciendo, es una emoción que tarde o temprano se pasa, ¿no? Esta frase seguramente todos la hemos escuchado, que cuando uno se convierte a Cristo, está en el primer amor. Esta interpretación sale claramente de leer el versículo 4 sin su contexto y tratar de interpretarlo según como me suena, porque me suena a que primer amor significa primera emoción, ¿no? Esa emoción que tuviste, porque confundimos en español, en el idioma español confundimos, y sobre todo nuestra idiosincrasia, confundimos la palabra amor con sentimientos, cosa que ya hemos aprendido el año pasado, que no tiene nada que ver el amor con los sentimientos, son dos cosas distintas. El sentimiento es algo que no se puede evitar, el amor es algo que se debe ejecutar, es una acción, es una decisión, son dos cosas muy distintas. Entonces, interpretar que cuando dice has dejado tu primer amor, interpretar que significa que has perdido ese amor que tenías al principio, eh, o esa emoción que tenías al principio, es una interpretación, no le digo mala, le digo peor que mala. No exagero si digo que es una de las peores interpretaciones que se les puede hacer a este pasaje, y que más daño puede hacernos si la creemos así. De hecho, no tengo ni idea, y deberíamos autoanalizarnos si hemos usado esta frase con esta intención, si le hemos dicho a alguien, porque yo he escuchado, una hermana me contaba una vez que le decían, estaba muy emocionada ella sirviendo al Señor, y que había hermanos de la iglesia que le decían, lo que pasa es que estás en el primer amor. Y decía, ay, Dios mío, esto es una locura. ¿Cómo le vas a decir eso a una persona que está contenta por servir al Señor? Es una locura. O sea, le estás diciendo que ya se te va a pasar. A todos se nos pasa. Y sí, todos estábamos igual y ahora estamos todos fríos, ¿no? Estás en el primer amor, le decían a esta hermana. ¡Qué locura! Es una de las interpretaciones más dañinas. ¿Por qué? Porque si esa fuera la interpretación correcta, entonces Dios nos estaría pidiendo que hagamos algo imposible. ¿Qué es eso imposible? Sentir como sentíamos antes. ¿Mm? No se puede volver a sentir lo mismo que se sintió alguien antes. Los sentidos, los sentimientos, se pueden experimentar una sola vez de una sola forma. Nadie puede volver a sentir exactamente el mismo placer que le dio comer su comida favorita por primera vez, por ejemplo. En mi caso, uno de mis postres favoritos es el lemon pie. Me sigue gustando y puedo seguir comiendo, pero sin duda la primera vez que lo probé fue un deleite para mi paladar y yo estaba, ¿qué es esta comida? Y que es como que la quería comer todos los días. Pero lo cierto es que el cuerpo se termina acostumbrando, el gusto se termina acostumbrando, y no quiere decir que te deje de gustar, pero ya no experimentás ese mismo placer de la misma forma que la primera vez. Nadie puede volver a sentir ese nerviosismo o esa magia del primer beso, por ejemplo, dado a escondidas, supongamos, porque en ese momento era algo desconocido, era algo totalmente que no sabías lo que era.
pero luego de 10, 20 o 50 años casado con la misma persona, ya conoces a la persona en una gran profundidad, no solo su cuerpo, sino hasta su carácter, su forma de pensar. Entonces, es como decir, y ya no sentís la misma magia en los besos. No, no es culpa de la persona, es algo que es fisiológicamente y neurológicamente imposible. No se puede volver a sentir lo mismo. Es imposible que Dios nos pida que sintamos algo que es imposible. Es imposible que nos pida que sintamos de vuelta esa emoción. Entonces, ¿a qué se refiere exactamente? Bueno, la respuesta está bastante clara si tan solo seguimos leyendo. Fíjense, versículo 5, la primera parte dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Dice hacer las primeras obras, no dice sentir nada. No dice sentir como al principio, dice hacer las primeras obras. ¿Cuál era el problema con la iglesia de Efeso? Ahora vamos a verlo a continuación, pero hay algo que habían dejado de hacer, no de sentir. Cuando leemos, ¿qué era esto que habían dejado de hacer? Bueno, cuando leemos los primeros elogios que hace Cristo sobre esta congregación, vemos que no toleran a los malos y que desenmascaran, ¿no? Se encargan de desenmascarar a los falsos profetas. Y es precisamente en esto que el Señor mismo alaba que es bueno, precisamente ahí es donde puede que esté el error, el problema. ¿Por qué? Yo les voy a contar un testimonio que escuché de un pastor muy conocido que se llama Chuy Olivares, seguramente muchos lo escuchan. En una de sus enseñanzas, bueno, yo cuando empecé, cuando empecé en el estudio, ¿no?, de la palabra de Dios, en profundizar en la palabra de Dios, fue por la misericordia de Dios que Dios usó a este hermano, que sus predicaciones me llamaron mucho la atención y ahí empecé a interesarme. Si bien yo ya era cristiano, iba a la iglesia, escuchaba, leía a mi manera, pero fue este hermano que Dios usó para que yo sienta deseo, ¿no?, sienta verdadero deseo de profundizar en lo que verdaderamente quiere decir la palabra de Dios y no lo que me parece a mí. Y sus primeras enseñanzas que yo agarré, ¿no?, las primeras que yo agarré eran precisamente sobre los falsos apóstoles y los falsos profetas, y sobre todo el tema de la música cristiana, fueron ese. Y escuché varias series que hablaban mucho de eso, ¿no? Y me empecé a meter mucho en el tema yo también. Y después de un tiempo, bueno, dejó de enseñar sobre eso y ya no volvió a mencionar más que ocasionalmente el tema de los falsos maestros y se abocó más a las enseñanzas normales, las enseñanzas sobre la palabra de Dios en profundidad, sobre todos los otros temas que tenemos para estudiar: el amor, la paciencia, la fe en Cristo, ¿no?, el conocer a Dios. Tiene muchísimas series muy interesantes para escuchar. Y en una de estas enseñanzas nuevas, él comenta de que en aquel tiempo, cuando él empezó con esas enseñanzas de los falsos profetas, los falsos maestros, todo se volvió eso. Todo se volvió desenmascarar falsas enseñanzas. Todo era analizar todo y escudriñar todo para ver dónde estaba la falsa enseñanza, al punto que habían perdido el amor por los hermanos. Ya no veían, ya se habían dejado de ver entre el amor de los hermanos en Cristo y solamente era como una cacería de brujas, solamente era una cacería de herejías donde todos estaban buscando cuál era el error del otro. Y el mismo pastor Chuy Olivares dice: estudiar solamente esto, buscar solamente la perfección en cuanto a que no entren falsos maestros, que no entren falsas enseñanzas, te vuelve una persona fría, te vuelve un pastor frío y terminas creyendo que todo el mundo es eso. Y no, tenés muchas otras cosas para aprender de la palabra de Dios, aparte de rechazar las falsas enseñanzas. Esto es solamente una pequeña porción, muy importante. Pero hay muchas enseñanzas de la palabra de Dios, no puede abocarse todo a eso. Entonces, este mismo pastor cuenta que decidió no volver a mencionar el tema porque consideró que ya había enseñado muchísimo y además las enseñanzas que hace están todas guardadas en internet, están en YouTube y en su página de la iglesia.
Están todas ahí guardadas, así que el que las quiera las puede ver, pero no quiere enseñar más sobre eso, al menos no en profundidad, porque se están perdiendo muchos otros temas importantísimos. Esto puede que haya sido exactamente lo que les pasó a los hermanos de Éfeso. Esto puede que haya sido exactamente lo que le pasó al pastor, al líder de la iglesia, al ángel, lo llama Apocalipsis, al ángel de la iglesia de Éfeso. Se habían abocado tanto al no permitir estas enseñanzas perversas, y lo vemos claramente, dice, y lo ve como un elogio de Dios y le dice que no toleras a los malos, que pones a prueba a los falsos profetas y los encontrás mentirosos. Se habían abocado tanto hacia eso que habían dejado las primeras obras de amor, no los primeros sentimientos, hermano, porque no se puede volver a sentir lo mismo. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con las obras que habían dejado de hacer. Habían dejado de congregarse para juntarse como hermanos en Cristo, en amor, para las cosas buenas, para ver en qué se puede ayudar al otro. Y básicamente todo era solamente ver que la escritura sea la sana doctrina y nada más. Y nada más. Entonces eso, como expliqué, te vuelve una persona fría. Habían perdido el primer amor, no el primer sentimiento. Habían perdido las primeras obras que habían hecho. Todas estas cosas buenas que habían hecho, todas estas cosas grandiosas que Dios hizo en Éfeso, en una ciudad tan pecaminosa, se estaban perdiendo por culpa de exagerar un poco en cuanto a la pureza de la palabra de Dios. No quiero decir que no hay que buscar la palabra de Dios, la pureza, hay que buscar totalmente la pureza de la palabra de Dios, pero hay que entender dónde están los límites. No todo puede ser una cacería de brujas, no todo puede ser una cacería de herejes. Es necesario confrontar a los hermanos y aún a los herejes. Hay que confrontarlos con amor, porque muchos de ellos ni siquiera saben que están diciendo una herejía. Hay muchos que sí, lo hacen con mala intención, pero hay muchos que ni siquiera saben que están diciendo una burrada cuando predican, y a veces un hermano se los hace entender, se los hace saber, y lo entienden, y no lo vuelven a hacer nunca más. Entonces no hay que dejar el primer amor, ese amor por los hermanos. Esto obviamente esta iglesia quedó en un error bastante grave con esto, y bueno, ¿y cómo se sale del error? ¿Cómo se sale de este problema en el que estaba? Jesús mismo le da la solución, le da 3 simples pasos. Le dice, en el versículo 5 mismo, le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. El primer paso es recordar, o sea, traer a la memoria y reflexionar en el error. Recordá lo que hacías bien y qué es lo que dejaste de hacer bien. Recordá cuánto tiempo pasabas a veces orando, cuánto tiempo le dedicabas a la palabra de Dios, y de a poquito te fuiste enfriando, y ese primer amor, ese primer esfuerzo que le ponías a la palabra de Dios, de a poquito lo fuiste reemplazando por, no sé, noticiero, novelas, distintas cosas que te entretuvieron y se fueron y te enfriaron. Recordá, recuerda por tanto de dónde has caído, dice el Señor. Segundo paso, y arrepiéntete. No es solamente recordar lo que hicimos mal, y arrepiéntete. ¿Qué significa esto? Bueno, reconocer un poco que te pasaste de santurrón, le está diciendo, ¿no? O sea, ya demasiado, está bien, hay que predicar la sana doctrina, pero baja un cambio, arrepentite, date cuenta que fue un error exagerar con este tema. Y el tercer paso le dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Ese es el tercer paso. O sea, básicamente este consejo es útil para todo error de la vida. Recordar el error, reflexionar en el error, arrepentirse y empezar a hacer las cosas bien. No es complicado, no es difícil, simplemente es duro. Puede que sea duro de reconocer, obviamente por el orgullo que uno tiene, reconocer que estuvo en el error, pero no, en realidad no es difícil, es simplemente, no es algo imposible de hacer, me refiero. Es algo que es bastante simple, le dice el Señor. Recuerda lo que hiciste mal, arrepentite y haz las primeras obras, haz las cosas bien como las hacías antes.
No te quedes en que, bueno, ahora ya hice las cosas mal, ya arruiné todo. No, ¿ya lo recordaste? ¿Te estás arrepentido? Bueno, arrepentite. ¿Te arrepentiste? Bueno, empezá a hacer las cosas bien. No hay soluciones mágicas, hermanos. No hay soluciones mágicas y esto aplica para todo en la vida. Muchas veces cometemos errores hemos cometido errores en el pasado y todavía estamos pagando las consecuencias de estos errores y estamos queriendo que el Señor nos libere. Y bueno, son consecuencias de esos errores. Recordalo, arrepentite y no lo vuelvas a hacer. Si querés que no se siga alargando, no lo vuelvas a hacer. Volvé a las primeras obras. Volvé a ese primer amor que tenías por Cristo. ¿Y por qué es importantísimo rectificar en el error de la congregación? Cuando la congregación o el pastor o la congregación en general se está cometiendo un error, ¿por qué es importante rectificar? Bueno, el versículo 5 mismo lo dice. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Mm? Recordemos que los 7 candeleros son las 7 iglesias, y que este mensaje está destinado para el ángel de la misma. O sea que claramente es una advertencia muy fuerte de parte de Dios, que dice, te voy a sacar de la congregación. ¿Mm? Nos dice esto el Señor. Recordá lo que hiciste mal, arrepentite y volvé a hacer las cosas bien, porque si no, te voy a sacar de la comunión, te voy a sacar de la congregación, voy a retirar tu candelero. Wow, qué, qué advertencia, ¿no? No es para dejarla pasar por alto, no es una cosa menor, te voy a sacar si no te arrepentís. Es una advertencia de amor del Señor. Suena casi, si lo decís como lo digo yo, el Señor lo dice bastante hermoso. Voy a retirar tu candelero. Si lo traducís al idioma de Maico, suena casi hasta una amenaza. Pero sin embargo, el Señor nos lo dice con amor. Arrepentite de verdad y volvé a hacer las primeras obras. Y vamos a concluir, versículo 6 dice, pero tienes esto. A pesar de este error que cometió esta congregación, le dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas eran una secta que decía que como la obra de Cristo perdonó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, obviamente esto es cierto, la palabra de Dios lo dice, el sacrificio de Jesús cubre todos nuestros pecados. Eso no quiere decir que tengamos que andar pecando, al contrario. Esto podría malinterpretarse y es precisamente la malinterpretación que le dieron los seguidores de un tal Nicolás. Estuve leyendo, se llamaban nicolaitas por esto, porque eran seguidores de las enseñanzas de un tal Nicolás. ¿Qué decían estos seguidores? Precisamente esto, de que como ya el Señor perdonó nuestros pecados, entonces ya podemos pecar con libertad, porque de todo modo la carne es mala y vamos a seguir haciendo el pecado, pero el Señor ya nos perdonó para siempre y estamos seguros en sus manos, así que podemos hacer lo que se nos dé la gana. Esta enseñanza ha resurgido mucho entre los falsos maestros de nuestro tiempo. Basta escuchar cualquiera de estos predicadores donde te das cuenta de que volvieron a lo mismo que había en estos tiempos, ¿no? El creer que las sensaciones lo son todo, y dejar la obediencia a la palabra de Dios por los sentimientos, por sentir cosas. Pero es una de las herejías más fáciles de refutar con la misma palabra de Dios, porque el Nuevo Testamento está lleno de pasajes que se oponen plenamente a este pensamiento. Solamente tomé 4 ejemplos, pero son bastante simples de entender. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Más claro que eso, imposible. No hay ninguna excusa para decir no, ahora podemos pecar libremente. Ahí está más claro. ¿Para qué nos mandaría el Señor a perfeccionarnos, a limpiarnos de toda contaminación de carne?
o sea, las cosas que podemos hacer con la carne, y de espíritu, o sea, de nuestros pensamientos aún, nos limpiemos de todas esas maldades. ¿Para qué nos manda que nos limpiemos de esto? Sí, podemos pecar libremente, supuestamente, según estas enseñanzas herejes. Eh, Primera de Juan 1.7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, hablando del Señor, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Para qué se nos mandaría andar en luz? ¿Podríamos andar por las tinieblas libremente, haciendo lo que se nos dé la gana? No, no es así. Acá hay otro pasaje que claramente se opone a esta enseñanza ridícula. Y ahí mismo en 1 de Juan 1.9 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Lo mismo que decía 2 de Corintios, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Básicamente lo mismo que dice en Corintios. Y 1 de Corintios capítulo 6 del 9 al 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Wow. Más claro imposible. Entonces es una herejía que, como les decía, por más que se ha resurgido en la iglesia moderna, es una herejía que se puede refutar con estos 4 pasajes que son una pequeña porción, pero te puedes leer todo el Nuevo Testamento y te vas a hartar de encontrar pasajes que se oponen a esta enseñanza de que uno puede pecar libremente. Pero en aquel momento se ve que pegó mucho y está resurgiendo, porque conozco a hermanos que tienen conocidos, familiares, amigos en estas iglesias donde se predica esto, de que, bueno, no importa tanto la palabra de Dios, importa más la comunión, le llaman, ¿no? Con el Señor, comunión le llaman a el espectáculo en realidad. O a los sentimientos, a las sensaciones, y cuando se los confronta con la palabra de Dios, te dicen, bueno, sí, sí, pero a mí el profeta me dijo esto, a mí el apóstol me dijo esto, y ya está, olvídate, ya en ese momento ya perdiste la discusión, no hay nada que discutir porque no estás discutiendo con alguien a quien le importe la palabra de Dios, ya te lo está diciendo la persona, bueno, sí, la palabra de Dios dice esto, pero a mí no me importa. Entonces ya no hay discusión. Directamente ya no hay debate, no hay intercambio de ideas. Una persona así ya ha rechazado la fe, lamentablemente. Solo queda orar y obviamente cada vez que se pueda volver a hablar con esa persona y orar, sobre todo orar por esa persona para que el Señor le haga entender que está en un error. Pero en cuanto a debate, a discusión, no puedes tener discusión. Dice el mismo Señor Jesús, estás tirándole perlas a los chanchos. Estás desperdiciando la palabra de Dios en alguien que no la quiere escuchar. Hay un montón de gente que sí la quiere escuchar. Y vamos a concluir. El versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, fíjense lo que dice, al que venciere, o sea, hay que vencer al pecado. No es rendirse al pecado, como las enseñanzas de los nicolaitas, como las enseñanzas de los nuevos apóstoles y profetas. No hay que rendirse total. Bueno, el Señor nos perdona. No, no. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El mundo no tiene esta promesa, hermanos. Nosotros, los hermanos en Cristo, tenemos que acercarles esta promesa. Así que volvamos a hacer las primeras obras. Volvamos a el primer amor, no a los sentimientos. Volvamos a hacer aquellas cosas que sabemos que eran buenas y las dejamos de hacer. Aquellas cosas que hacíamos bien, pero no sé, el trabajo, la familia, la fatiga de muchas cosas nos hicieron que las vayamos dejando de lado. Recordemos las cosas que hacíamos bien, arrepintámonos de haberlas dejado de hacer y volvamos a ese primer amor. El Señor les bendiga muchísimo.